No se acaba el mundo. Es una mala racha y ya está, vale, amor. No te preocupes. Tienes que saber que lo más importante siempre eres tú. Lo más importante eres tú. Tú y tú. Claro que sí. Nunca va a haber nada más importante en tu vida que tú. Y sabes que los libros van a seguir ahí esperando a que te encuentres bien. No se van a ir a ningún sitio. Claro que no. Van a estar ahí esperando a que te recuperes. Haya pasado un día o dos o tres o una semana o dos o tres o incluso un mes o más. No pasa nada. Los libros van a seguir ahí hasta que tú estés bien, que es lo más importante de todo. Y cuando vuelvas a tener ganas, seguirán ahí esperándote. Tú tienes que ser siempre, siempre, siempre lo primero. Y no solo con esto, con todas las cosas de la vida. Tú, 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 tú tienes que ser lo primero. ¿Me escuchas? Es muy importante. Hazme caso. Tú eres lo primero. Tú eres lo primero. Porque al final del día, la única persona que va a estar ahí para ti siempre, no importa lo que pase, eres tú. Por eso es súper importante que te cuides y te respetes, porque yo puedo ayudarte y yo claro que te voy a querer y te voy a cuidar y voy a estar ahí para ti cuando lo necesites. Y aunque no lo necesites, sabes que me vas a tener. Pero quien siempre, siempre, siempre seguro tiene que estar eres tú, vale, amor. Eres tú. Eso implica que siempre vas a tener que hacer las cosas de la forma que sea más agradable para ti, de la forma que te haga menos daño, de la forma que más te ayude, que sea más buena y más agradable en general. ¿Qué pasa si hoy no puedes leer? No pasa nada. No pasa nada. Si hoy no puedes leer, y no pasa nada si mañana tampoco, ya tendrás ganas, ya te vendrá la energía, la inspiración, ya llegará. No tengas prisa, no tengas nada de prisa, porque no hace falta, no es necesario. Estás bien así. Estás bien así. Y ya sabes que yo he estado 2 meses sin leer nada. Era incapaz de coger un solo libro, pero totalmente incapaz. No podía. Y no pasa nada. A
va a venir a compararte. Ya sabes que la felicidad puede venir de muchos sitios, de muchas pequeñas cosas, pero al final depende de ti elegir qué es lo que te hace bien, qué es lo que te da una felicidad de verdad, porque muchas veces hacemos cosas para ser más felices y para alcanzar ese punto tenemos que pasar por estrés, por sentimientos negativos, por cosas feas. ¿Es realmente felicidad? ¿Estás tan bien como podrías haber estado si te hubieses respetado un poquito más? Si te hubieses querido un poquito más, si hubieses dejado que las cosas fluyan por sí solas, en vez de forzarlas a algo que no te hace bien. Y yo creo que al final puedes llegar al mismo punto, porque desde el momento en que empiezas a cuidarte y empiezas a tratarte bien, a respetar todo lo que tu cuerpo y tu mente necesitan para sentirse bien, las cosas por sí solas van yendo mejor, porque es como lo positivo llama a lo positivo, y ya no sin ponerte de una forma tan filosófica, es que simplemente cuando tú estás bien, cuando tú haces cosas para estar bien contigo, tienes como una predisposición a que todo lo que hagas lo haces con una energía diferente, lo haces a lo mejor con más ánimo, con más ganas, y puede que todo eso al final provoque el mismo resultado, pero sin estrés y sin agobios. ¿Vale, amor? Te lo tienes que aprender. Así que ahora repite conmigo, ¿vale? Voy a tenerme en cuenta. 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 Y me voy a respetar. Me voy a respetar. Y me voy a tener en cuenta. Voy a aprender a diferenciar lo que me hace bien de lo que me hace mal. Voy a aprender a diferenciar
pensaba es que por mucho que me apetezca coger el libro, la mera idea de abrirlo y no verme capaz de leerlo me daba miedo. Me daba miedo no reaccionar bien, no sentir las ganas de seguir pasando páginas, quedarme atascada. Todo eso me daba un miedo terrible. No quería haber perdido la capacidad de pasarme toda la tarde leyendo o toda la noche. Así que me esperé hasta que ya no tuve miedo. Me respeté a mí misma y no me obligué nunca a hacer nada que no quisiera hacer. Y ese ha sido el truco. Respetarme. Siempre respetarme. Tú hazme caso, corazón. Hazme caso. Y ya verás que solo con cambiar el chip ya empiezas a verlo de otra manera, ¿vale? Y si no, me puedes llamar y decirme: tu método no funciona, es una caca. Y yo te diré: bueno, a lo mejor no te saca del bloqueo lector, pero te ayuda a vivir mucho mejor. No sirve